Buenas, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los libros, seamos sinceros, que más intimidan de la Biblia, el Levítico. Para un montón de gente es ese punto donde la lectura pues se frena en seco. Pero ¿y si hubiera una sola clave que lo descifrara todo? Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Y es que es totalmente normal sentirse así, ¿eh? Abrir el Levítico es como aterrizar en un mundo ajeno, extraño. Se percibe como una pared, un obstáculo enorme lleno de reglas que a simple vista parece que no tienen ni pies ni cabeza en nuestro día a día. Y la verdad, no es para menos. De repente nos encontramos leyendo instrucciones súper detalladas sobre sacrificios de animales, leyes sobre enfermedades de la piel, qué hacer si te sale moho en la pared, y claro, esa lista interminable de qué animales se pueden comer y cuáles no. Es muy fácil perderse en todo esto y pensar, pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero aquí es donde llega la clave, el secreto para que todo cobre sentido. Fijaos. El libro entero, cada una de sus reglas, gira en torno a una única idea central. Un concepto que cuando lo pillamos hace que todas las piezas encajen. Y esa idea es la santidad. En hebreo, la palabra es kodesh. Y esto es crucial, ¿eh? No va solo de seguir reglas, habla de la esencia misma de Dios. Kodesh significa estar apartado, ser radicalmente diferente, absolutamente puro y bueno. Vamos, que la santidad es la naturaleza de Dios, su ADN, por así decirlo. Así que aquí es donde se plantea el gran dilema del libro. A ver, si Dios es perfectamente santo y la humanidad, bueno, digamos que no lo es, ¿cómo es posible esa convivencia? ¿Cómo puede un pueblo imperfecto ni siquiera acercarse a la presencia de un ser perfecto sin ser literalmente aniquilado? Pues todo el libro del Levítico es la respuesta a esa pregunta tan fundamental. Y que nadie piense que esto es una interpretación que hacemos ahora. El propio libro lo dice bien clarito. Esta frase es, en esencia, la tesis de todo el Levítico. La llamada no es simplemente a obedecer una lista de normas, sino a reflejar el carácter mismo de Dios. Vale, pues veamos la primera parte de la solución que propone el libro, los sacrificios. Y ojo, antes de pensar en rituales extraños, hay que entender que eran un sistema visual y simbólico increíblemente potente. Estaban diseñados para que la gente entendiera, de una forma muy tangible, cómo podían reconciliarse con ese Dios santo. Si nos fijamos en el sacrificio más habitual, el holocausto, vemos cómo funcionaba todo. El proceso era muy específico. Como vemos, primero se presentaba un animal perfecto, sin un solo defecto. Después, la persona que hacía la ofrenda se identificaba con él, poniendo la mano sobre su cabeza. Y finalmente, el animal era sacrificado y se ofrecía por completo a Dios en el altar. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante es que podemos decodificar el simbolismo. Cada paso tenía un significado muy profundo. El animal sin defecto apuntaba a una perfección que la persona no tenía. La imposición de manos era un acto de transferencia, de sustitución. El animal pasaba a ocupar el lugar de la persona. La sangre simbolizaba la expiación, la manera de cubrir la falta. Y la quema total representaba una entrega y un compromiso absolutos. Pero, y esto es súper importante, la santidad no se quedaba encerrada en el templo, ¿qué va? Se extendía a cada aspecto de la vida diaria a través de las leyes de pureza. Vamos a ver cómo estas reglas construyen sobre esa misma idea central de ser un pueblo apartado. Aquí entramos en las famosas leyes de animales puros e impuros. Y la gran sorpresa para muchos es que el objetivo principal no era la salud o la higiene, aunque pudieran tener algún beneficio. El propósito era sobre todo simbólico. Estas distinciones creaban una cultura diferente, servían para recordar constantemente a los israelitas que eran un pueblo santo, es decir, apartado de las costumbres de sus vecinos. Así que la clave aquí es esta. Cada comida, cada día se convertía en un recordatorio palpable. Era como si la propia comida les estuviera diciendo: somos diferentes, servimos a un Dios diferente. Estas reglas no eran una carga, sino una herramienta para moldear una cultura de atención plena, para que nunca olvidaran quiénes eran y el pacto que tenían. Y aquí es donde todo lo que hemos visto encaja de una manera alucinante. Porque la santidad, tanto la ritual como la del día a día, no era el objetivo final. Era el medio para llegar a algo mucho más grande. El propósito de todos estos sacrificios y reglas era formar un tipo de persona que, a su vez, creara un tipo de comunidad muy concreta, una que fuera radicalmente justa y compasiva. Esta cita lo ilustra a la perfección, demuestra cómo ese principio tan antiguo tiene una relevancia total hoy en día. La lección del Levítico no es volver a una lista de reglas antiguas, sino plantearnos si nuestros actos, en los negocios, en las relaciones, como sociedad, reflejan el carácter de Dios. Ahí está la verdadera santidad. Y para que no quede ninguna duda, volvamos al propio Levítico, al capítulo 19.
Justo en el mismo capítulo del mandato Sed santos encontramos estas instrucciones. La santidad se traduce directamente en justicia social. No robar, pagar salarios justos, juzgar sin favoritismos y, por supuesto, la que es quizás su ley más famosa, amar al prójimo como a uno mismo. Queda clarísimo que la santidad ritual y la justicia ética son inseparables. Son las dos caras de la misma moneda. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si todo este sistema tan complejo del Levítico buscaba crear una comunidad que reflejara ese carácter justo y santo de Dios, ¿qué pinta tendría eso hoy? ¿En qué se notaría que una comunidad así es diferente, no solo en lo que cree, sino en cómo hace negocios, en cómo trata a los más vulnerables, en cómo busca la justicia para todos? Es una pregunta que desde luego da para pensar.